saltamos a la cancha desde temprano, con las botas bien puestas y con el corazón lleno de ilusión. Construimos cada jugada en equipo, sudamos la camiseta y aunque el partido se ponga cuesta arriba y el oponente parezca más grande, nos damos la mano, seguimos trabajando y no dejamos de buscar el resultado hasta el último minuto. Porque cuando construimos juntos, no hay sueño que no podamos alcanzar. Cemento Selva Alegre, hagámoslo juntos. Son las 10 de la mañana con 5 minutos de este día, lunes 3 de agosto del 2026. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, amigos y amigas? Para nosotros es un gusto estar en compañía de ustedes a través de las redes sociales de APAC TV y Yactapi Informativo, siempre desde territorio. Muchísimas gracias a quienes están en compañía siempre de nuestras redes sociales, tanto de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Por ahí estamos actualizando la información que se genera minuto a minuto acá desde el territorio, desde el Cantón Otavalo, provincia de Imbabura y desde otras partes del país. Decirles que este fin de semana ha sido de bastante ajetreo, más que todo sobre la situación que está atravesando aquí a nivel nacional, justamente tras el aviso del incremento de pasajes a partir del 1 de agosto e incluso a partir de finales del mes de julio. Como ustedes sabrán, se admitió el incremento del 25% del aumento a los pasajes normales. Así que nada, hemos conversado, vamos a conversar en pocos instantes. Nos va a dar la postura, recordarles que a partir de las 10 de la mañana, en pocos instantes ya se dará inicio a este consejo ampliado de acá, de la FISI, que conforman la Chijalta FISI y que van a dar algún pronunciamiento y más que todo las resoluciones que se tomarán en los próximos días, tomando en cuenta que ya existió un rechazo evidente a estas medidas que se están tomando tras la eliminación del subsidio a los combustibles. Así que bueno, con este antecedente pues voy a saludar la presencia del señor Francisco Conterón, él es presidente del pueblo Otavalo. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por la apertura. Gracias por la entrevista, muy buenos días compañeros, compañeras. Justamente en estos breves momentos vamos a ingresar a una reunión en la cual están convocados los diferentes pueblos, también están convocados las uniones y los cabildos de aquí de Imbabura. Estoy en una entrevista, por favor, ya les llamo, ¿ya? Y nosotros no vamos a permitir nuestras comunidades, justamente es por el tema de la crisis económica que vive el país. Justamente, ¿qué decir? Sabemos que el tema del incremento de los pasajes deviene de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Durante algunos meses el sector del transporte ha recibido estas dádivas económicas y finalmente ya se ha decidido eliminar estas dádivas que se estaban dando justamente a todos los transportistas y que es necesario el incremento de combustible, del precio de los pasajes. ¿Qué decir a ello, justamente? De igual manera, decirles a los compañeros y compañeras que si hay una situación que toda la zona norte del país, Imbabura, Otavalo y Cotacachi principalmente, se levantó en contra de la eliminación de subsidios. Dialogamos, primero conversamos, después de estas situaciones, si no hay hoy todos poder hacer una sola fuerza en rechazo del incremento de pasaje. ¿Cuáles son pendientes de esta reunión que se va a desarrollar? Entendemos que en horas de la tarde quizás ya tengamos los primeros lineamientos de esta reunión. Sí, justamente vamos con Chimanda Cañacay Pimiña. Nos está dando a conocer sobre esta asamblea que se va a desarrollar en pocos instantes aquí en la FISI, en la Chijalta FISI. Así que nada, nuestros amigos, agradecerles por estar en compañía de APAC TV. Vamos a seguir de cerca estas normativas, estas resoluciones. Que tengan un buen día.